Señoras y señores, ¿qué tal están? El proyecto de ley de presupuestos superaba esta semana su primer escollo parlamentario, la enmienda a la totalidad presentada por la oposición. PSOE y Grupo Mixto rechazaban de plano unas cuentas que calificaban de nefastas y señalaban directamente a Rajoy como responsable de ellas. Pero la consejera de Hacienda defendía la necesidad de acometer sacrificios en los presupuestos para poder salir de la crisis y recuperar confianza. Enseguida les contamos todos los detalles del pleno que se ha vivido esta semana. Antes vemos nuestro sumario. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. Las Cortes rechazan las enmiendas a la totalidad de PSOE y Grupo Mixto a los presupuestos. La mayoría popular respalda las cuentas de 2012 que la consejera Pilar del Olmo califica como austeras y sociales. Por su parte, el portavoz socialista Óscar López asegura que los presupuestos traerán más paro y déficit y pide una reforma fiscal. 160.000 personas con discapacidad se verán beneficiadas con la futura Ley de Igualdad. La norma, que comienza su tramitación en las Cortes, busca la integración real de las personas en todos los ámbitos, entre ellos el del empleo. Conoceremos mejor los avances del texto legal con el vicepresidente de CERMI, Francisco Sardón. Nos han enseñado distintas formas de conocer Castilla y León, a través de sus tradiciones, su medio ambiente o con las nuevas tecnologías. 5 colegios de Valladolid, Burgos, León y Segovia han sido premiados en el concurso escolar de la Fundación Villalar. Les mostraremos sus propuestas. Esta semana llegaba al hemiciclo el primer pleno de los presupuestos, una intensa sesión de más de 3 horas que arrancaba con la intervención de la consejera de Hacienda. Pilar del Olmo dijo que estos eran los mejores presupuestos posibles, de los que destacó su carácter social y solidaridad. Pero sus argumentos poco convencieron a la oposición. Para el portavoz socialista, estas cuentas están intervenidas por Madrid, mientras que el Grupo Mixto ha pedido una reforma fiscal. Presupuestos de transición al crecimiento económico marcados por la austeridad, la garantía de los servicios sociales. De cada 100 euros de gasto del presupuesto de 2012, 70 céntimos, y digo 70 céntimos, van a gastos de funcionamiento de las consejerías no sociales. Y el cumplimiento del déficit, para lo que ha habido que pedir esfuerzos fiscales que la Junta califica de solidarios y progresivos y absolutamente necesarios cuando los ingresos se reducen solo del modelo de financiación en 470 millones de euros. Su cumplimiento nos exige esfuerzos ahora, pero llevará a un mayor crecimiento económico en el medio plazo y contribuirá a recuperar la confianza en España de nuestros socios y financiadores. Cuentas intervenidas y nefastas es el calificativo con el que las bautizó el PSOE. Mal en el tiempo. Y mal porque jamás unos presupuestos tuvieron tal cantidad de recortes ni fueron tan intervenidos desde fuera de la propia comunidad autónoma, reduciendo su capacidad de autogobierno. Jamás, señora consejera, y usted lo sabe. López enumeró una lista de alternativas para recaudar más ingresos y recortar el gasto, como más ahorro farmacéutico, reducir las subvenciones a los seminarios o incrementar el IRPF a las rentas altas, y tendió la mano al acuerdo. Y yo pido que no sean ustedes los últimos en reconocer que tiene que haber una política de crecimiento y de creación de empleo y que se pueden hacer políticas compatibles con la estabilidad presupuestaria para que haya crecimiento económico y creación de empleo. El PP dijo que estas cuentas son las que nos van a sacar de la crisis y reprochó al portavoz socialista que oculte datos. ¿Por qué no ha dicho que entre el año 2008 y 2011, durante la crisis económica, Castilla y León fue la comunidad autónoma con mejor evolución en nuestro PIB? Más pobreza, más empleo y menos futuro, cree el Grupo Mixto que traerán estos presupuestos. Son unos presupuestos que expulsan a los jóvenes al exilio, en busca de alguna oportunidad de supervivencia. La Junta está creando toda una generación condenada al paro laboral. Y criticaron que en 2011 se hayan dejado de ejecutar 1.000 millones de euros. Y justo 24 horas después del debate finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas parciales. El Partido Popular ha presentado 8 que buscan, entre otras cosas, que las ayudas sociales no puedan ser embargadas. Las presentadas por el Partido Socialista y Grupo Mixto suman 800. Todas ellas pretenden mejorar algunos aspectos de la ley que será finalmente aprobada entre el 11 y 12 de julio.
Las 8 enmiendas presentadas por el Partido Popular priorizan el empleo y buscan más garantías en política social. En este aspecto destaca una de las propuestas destinada a ayudar a las familias más desfavorecidas. Que las ayudas de emergencia para personas con especiales dificultades de marginación sean inembargables, porque hasta ahora lo que estaba ocurriendo es que en algunas circunstancias estas ayudas se embargaban y por tanto no llegaban a su destinatario por las deudas que ya tenía acumuladas. De las más de 400 enmiendas que ha presentado el PSOE destacan las que buscan más ingresos. Los socialistas proponen un impuesto a las entidades financieras. Sobre los depósitos captados por las entidades financieras, por todas las entidades financieras en Castilla y León, que tendría en cuenta, por el otro lado, las inversiones que realizarán esas entidades en la comunidad. Calculan que con su modelo fiscal se conseguirían 548 millones de euros que podrían servir para crear un fondo autonómico para el desarrollo y el empleo, un fondo para incentivar la economía. El grueso de las enmiendas, más de 300, corresponden a los gastos. Somos conscientes del momento en el que estamos, son propuestas de gasto muy selectivas. Enmiendas algunas para evitar los recortes de los servicios en educación y sanidad, objetivo que también persiguen las propuestas de Izquierda Unida y Unión del Pueblo Leonés. Más recursos para la educación pública, más recursos para la sanidad pública y recursos a disposición de los ayuntamientos. El Fondo Social de Reactivación Minera como ayudas de urgencia. Opinamos que 2 o 3 meses de movilizaciones van a crear muchos problemas económicos, entonces es un dinero destinado a las familias. En el próximo pleno se debatirán más de 800 enmiendas parciales que nacieron con la intención de mejorar los presupuestos de este 2012. Y en este trabajo presupuestario los 3 grupos parlamentarios han ido recabando las propuestas de los distintos colectivos sociales, entre ellas las de los 2 sindicatos mayoritarios. UGT y Comisiones Obreras aseguran que estas cuentas no dan respuesta a las necesidades de Castilla y León y piden que se abra un debate pensando en los grandes acuerdos y sobre todo en cómo obtener recursos para los próximos años. UGT apuesta por recuperar el impuesto de sucesiones y modificar el IRPF para que las rentas más altas paguen más. Comisiones Obreras, por su parte, advierte de que o se cambia la política fiscal o a partir de 2013 no se podrá mantener los servicios básicos. Si el Gobierno de Castilla y León no cambia la filosofía presupuestaria y fiscal, en el año 2013 no va a haber de dónde ya recortar. Directamente se va a tener que entrar a cerrar plantas de hospitales, cuando no hospitales, colegios, etcétera, porque ya no hay márgenes de maniobra. Se ve claramente hacia dónde va con esa política presupuestaria y tal vez nos quieran presentar estos presupuestos del 2012, pues bueno, para irnos preparando psicológicamente para la debacle, para la que venga en el 2013. Otro proyecto legislativo que va a comenzar también su andadura parlamentaria es la Ley de Igualdad de Oportunidades para Discapacitados. 77 artículos que ya han pasado el filtro de los órganos consultivos. Pero ¿en qué se van a ver beneficiadas las 160.000 personas que hay con discapacidad en Castilla y León? El vicepresidente de CERMI, Francisco Sardón, nos lo cuenta en nuestra entrevista de hoy. Es necesario concretar en el ámbito de la comunidad las distintas legislaciones que hay en el ámbito internacional y nacional, y también una concreción del Estatuto de Autonomía, que ya recoge unos principios de igualdad de trato, igualdad de oportunidades. Aquí comienza la historia de un proyecto de ley que trata de remover obstáculos ante un universo tan dispar como es la discapacidad. Sordos, ciegos, personas con síndrome de Down o con enfermedad mental. Cada colectivo tiene necesidades concretas que la ley recogerá, aunque con un carácter transversal. Las medidas sanitarias, educativas o laborales estarán estrechamente relacionadas para que la integración en la sociedad de este colectivo sea efectiva y real. Que los niños que tienen discapacidad o riesgo de padecerlo y sus familias tienen una atención desde los primeros momentos. Después, cómo garantizamos a estos muchachos, junto con la educación y junto con el empleo, el acceso al empleo. Sin trabajo no puede haber plena autonomía de ninguna persona, pero hay que articular los mecanismos necesarios para que esto no quede solamente en buenas intenciones. Reivindicaciones de una de las asociaciones que han hecho sus aportaciones a este proyecto de ley y que pide sobre todo un mayor esfuerzo para terminar con el estigma de todas las personas discapacitadas. Son personas válidas, que tienen mucho que aportar y tienen un gran potencial. Solo esperan que la crisis no acabe con una lucha de años. Fue
un compromiso de legislatura y antes de verano será una realidad tras su aprobación aquí en las Cortes. El proyecto de ley de igualdad de oportunidades para discapacitados, pactado con las asociaciones, viene a dar un paso más para conseguir la plena autonomía de este colectivo que aglutina en Castilla y León a más de 161.000 personas. Pero ¿cómo conseguirlo? Pues es algo que vamos a descubrir hoy con Francisco Sardón, presidente de CERMI. Buenas tardes y bienvenido a nuestras Cortes. Hola, buenas tardes. El proyecto de ley llega con nombres y apellidos, los de igualdad de oportunidades para discapacitados, pero ¿qué hay detrás de ellos? Bueno, detrás de la ley de lo que se trata es que precisamente las administraciones públicas se erijan en los veladores de que la igualdad de oportunidades sea real y plena entre las personas con discapacidad, que velen porque se cumpla para que las personas con discapacidad puedan desarrollar plenamente sus derechos. 77 artículos y un proyecto de ley cuya clave no está tanto en el reconocimiento de nuevas prestaciones, sino en adaptar las que ya hay a las necesidades de cada persona. En todo este proceso de elaboración, ¿qué es lo que ha puesto CERMI encima de la mesa? Bueno, ha sido un proceso largo en el que una ley de este rango pues, requería el apuntillar todo el articulado para que sea una ley que nos valga a todos pues para los próximos 15, 20 o 30 años, ¿no? Hemos incidido mucho en empleo, hemos incidido mucho en sanidad y hemos incidido mucho, lógicamente, en accesibilidad. En empleo, para nosotros, que es quizás la asignatura pendiente entre las personas con discapacidad, pues ahí hemos querido recoger el que las administraciones públicas garanticen el cumplimiento de la Ley de Medidas Alternativas, de la LISMI en general, ¿no? Y también que incidan y que motiven a las empresas de Castilla y León para la contratación de personas con discapacidad y, cómo no, el que también apoyen y garanticen el desarrollo de los centros especiales de empleo y del empleo con apoyo. Vamos a incidir en ello, Francisco, porque discapacidad y paro es igual al 26%. ¿Qué falla en la ecuación? Bueno, desde luego son unas cifras alarmantes, ¿no? ¿Qué es lo que falla? Pues yo creo que todavía el tejido empresarial no está lo suficientemente concienciado de esa responsabilidad social que tienen a la hora de trabajar y de contratar a segmentos de la población que lo tienen más difícil, ¿no? Pero yo quisiera más dar un mensaje que es un poco también lo que hemos querido que se recoja en el espíritu de la ley, ¿no? El que hoy por hoy yo creo que las personas con discapacidad están plenamente preparadas para poder trabajar en una empresa ordinaria, son igual de productivas y de efectivas que cualquier trabajador, y eso es algo que nosotros venimos transmitiendo al tejido empresarial de Castilla y León, pero necesitamos una ley y necesitamos también que la Administración nos apoye en esa labor de concienciar al empresario castellano-leonés para que contraten a las personas con discapacidad, no porque sean discapacitadas, sino porque de verdad estamos preparados para poder trabajar de una forma ordenada y ordinaria. Aquí en Castilla y León se está trabajando en un proyecto pionero, convertir los centros ocupacionales de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. ¿Cómo se traduce? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, hay sus diferencias, lógicamente, y bueno, es un proyecto que se va a ir haciendo de una forma también ordenada y, lógicamente, también en consonancia con las aportaciones que podamos hacer desde CERMI, ¿no? Quizás lo que pretendemos o lo que se pretende es que dejemos de ser clases pasivas, clases cargantes quizás a la Administración, y que podamos aportar de una forma administrativa y legal y con empleo en un puesto de trabajo, ¿no? Creemos que lo podemos hacer. Evidentemente, no todas las personas con discapacidad pues van a poder desarrollar un empleo y tienen que estar atendidas y ocupadas, van a tener que estar atendidas y ocupadas en centros ocupacionales, pero también es verdad que hay una gran mayoría de personas con discapacidad que sí van a poder realizar un trabajo que pueda ser de utilidad y de validez para la sociedad. Sí, porque todo lo que se desarrolle en ese centro especial de empleo se convertirá luego o tiene afán de convertirse en un proyecto empresarial sólido. La idea es que un centro especial de empleo, como lo son muchos en la actualidad, pues se maneje, se dirija con unos criterios empresariales sin diferencia con lo que es una empresa ordinaria, ¿no? La situación económica lo requiere, ¿no? Y nosotros, y sobre todo los profesionales que trabajan en los centros especiales de empleo, creo que tienen la suficiente preparación para poner líneas de trabajo, líneas de comercio a través de los centros especiales de empleo que sean de utilidad para la sociedad, ¿no? Que sean de utilidad también para la Administración. Y ahí un poco también lo que queremos, porque evidentemente va a ser un periodo de transformación difícil y en el que, bueno, pues las familias y las personas con discapacidad se van a tener que ir acomodando con el tiempo, ¿no? Entonces ahí lo que hemos pedido, lógicamente, es un apoyo
una decisión por parte de la Administración en apoyarnos de una forma firme, ¿no? y estable, ¿no? Para que los centros especiales de empleo de verdad puedan hacer esta transformación, puedan seguir trabajando en esta línea, puedan seguir dando empleo a las personas con discapacidad y, por supuesto, puedan trabajar con unos criterios empresariales que les den solvencia en el sistema económico castellano-leonés. El empleo, sin duda, es la clave para conseguir esa plena autonomía, pero también sanidad, servicios sociales, educación son la cara de la misma moneda, la integración. Le voy a pedir un ejercicio de concreción. Por ejemplo, en sanidad, ¿cómo conseguir esa plena autonomía? ¿Qué es lo que proporciona la ley? La ley lo que pretende proporcionar es la especificidad, el reconocimiento de la especificidad de cada discapacidad. No, nosotros lo que pretendemos en sanidad es que el colectivo médico de Castilla y León reconozca y, sobre todo, tenga conocimientos exhaustos, me atrevería a decir, en el tratamiento de cada discapacidad. No todas las discapacidades tienen el mismo tratamiento a la hora de tener problemas de salud, y lo que hemos siempre demandado es que se reconozca la especificidad de cada persona y que en función de esa especificidad pues se pueda ser tratado en el sistema sanitario. ¿Y en educación? En educación quizás también es nuestra gran conquista, ¿no? por lograr, ¿no? Lógicamente, si antes estábamos hablando de empleo, no podemos hablar de empleo si de verdad no conseguimos que las personas con discapacidad accedan a una educación de una forma inclusiva y de una forma normalizada, ¿no? Nadie se le escapa que para poder tener un empleo de calidad primero tienes que tener una formación de calidad. Y no ha sido siempre fácil que las personas con discapacidad pudieran acceder a estudios superiores, ¿no? De hecho, quizás ese también sea uno de los grandes vacíos en el mundo de la discapacidad. Y ahí las administraciones pues también tienen que ser firmes, ¿no? Tienen que poner todos los medios, todos los medios físicos como humanos, ¿no? Para que las personas con discapacidad puedan acceder al sistema educativo y, sobre todo, a conseguir unos estudios universitarios para que luego les sea mucho más fácil poder acceder a un puesto de trabajo. Y si ya nos adentramos en el medio rural, ¿en qué se va a traducir esta ley cuando un ciudadano llame a la puerta de los centros de acción social o de las administraciones? Bueno, en Castilla y León, sin duda, hay muchas personas con discapacidad que viven en el medio rural y que son los que más difícil lo tienen para poder vivir de una forma normalizada. Ahí, con la ley, también pretendemos garantizar el que tengan el cumplimiento de los derechos que les acogen como ciudadano. Yo a veces pongo ejemplos, como puede ser el transporte. El transporte para las personas con discapacidad que viven en la zona rural pues sigue siendo muy deficiente, no tienen un transporte adaptado, con lo cual eso les dificulta lógicamente mucho el que puedan, lo que hablamos antes, el que puedan acceder a una universidad o a unos estudios superiores, ¿no? Entonces ahí ya estamos poniendo unas cortapisas que luego en un futuro esas personas con discapacidad pues las estamos condenando a no tener una vida normalizada y de inclusión. Francisco Sardón, presidente de CERMI, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. La actualidad parlamentaria continúa aquí, en nuestras Cortes. Queremos abrir una ventana al Parlamento Europeo para conocer la nueva directiva con la que Bruselas quiere poner freno a los abusos que se han dado en el mercado inmobiliario. Las reglas del juego cambiarán y los controles a la hora de conceder una hipoteca serán más rigurosos. Atrás quedaron los créditos baratos. Hasta ahora se han dado muchos préstamos a personas que realmente, si se hubieran analizado adecuadamente, no podrían asumirlos. Pero esta práctica tiene ya fecha de caducidad. Si la directiva europea sale adelante, bancos y cajas tendrán que ser exigentes con los requisitos y estar muy seguros de que el usuario pueda pagar la hipoteca. El banco va a tener que exigir una serie de ingresos a los compradores suficientes para poder darles definitivamente la hipoteca. Pero si la deniegan, tendrán que explicar por qué. Lo que está planteando es una defensa a ultranza de los intereses de los consumidores. Para no empujar a muchas personas en situaciones desesperadas a contratar con empresas o con intermediarios que lo único que van a hacer va a ser empeorar todavía más su situación financiera. El fin último es evitar situaciones como esta. La Unión Europea viene a decir que se obligue a los consumidores a informarles de qué es lo que sucederá si en un futuro ellos no pueden hacer frente al pago de sus compromisos hipotecarios. En esta línea, además, Bruselas establece un plazo de 14 días para que el prestatario pueda cambiar de opinión sobre una hipoteca y abre la puerta a la dación en pago, una medida que el gobierno de Rajoy puso ya en marcha en marzo. Se queda un poco corto porque lo que están diciendo es: vamos a establecer la dación en pago siempre que ambas partes estén de mutuo acuerdo.
Claro, aquí evidentemente va a haber una parte que nunca va a estar de mutuo acuerdo, que es el banco. Aunque mejorable, los expertos esperan que con esta nueva directiva se regulen mejor los mercados hipotecarios, se evite el excesivo endeudamiento y, por tanto, se dé un paso importante para salir de la crisis. Son un torrente de imaginación y así lo han demostrado los niños que han participado en el concurso escolar convocado por la Fundación Villalar y la Consejería de Educación. El reto parecía a priori sencillo, consistía en conocer Castilla y León. ¿Pero cómo? Eso lo debían elegir los colegios concursantes. 5 de ellos han sido premiados por la originalidad de sus trabajos. Esta semana han recogido los galardones. Tienen 4 años, pero ya conocen la historia de Castilla y León. Se han adentrado en ella pasito a pasito, que es como se llama su propuesta. Y así nos la han presentado, como un gran puzzle en el que cada pieza es igual de importante. El proyecto de este colegio de Valladolid ha sido premiado esta semana por la Fundación Villalar. Sois el presente, pero también sois el futuro de nuestra tierra. 66 colegios de la comunidad han participado en este certamen, pero solo 5 de ellos han sido seleccionados. Este grupo de alumnas de Burgos ha presentado una Castilla y León en verde. La gestión del agua y la biodiversidad en Castilla y León, la gestión de los residuos. Y este otro de Segovia se ha asomado a la ventana más artística de su ciudad. Hemos hecho los trabajos en cartulina, así aprendes mucho cómo es tu ciudad en la que vives. Y este es el resultado. El acueducto y también otro que es la Veracruz. Cualquier forma sirve para expresar sentimientos. Este centro de educación especial ha mirado a través de una tableta electrónica para mostrar una realidad desfigurada. Desde León se han paseado por otro escenario, el del teatro, para representar algunas de las obras más significativas de nuestra tierra. Estamos en la calle Real. La calle Real de los pueblos es la calle principal. Las casas eran grandes. Aquí vivía un señor en el siglo XVII. Y en todo momento ellos, los profesores, les han acompañado. Ellos son el alma de los colegios y de los resultados que tenemos en nuestra comunidad. Forman parte de una gran familia, la del colegio, que nos acompaña y nos enseña algunas de las lecciones más importantes. Conocer Castilla y León es una de ellas. Nuestra siguiente protagonista es sobre todo madre y eso no lo puede ocultar. En sus conversaciones siempre están presentes sus hijos de 5 y 7 años y en su día a día también. Por ello dejó su ciudad natal, Madrid, para instalarse definitivamente en Ayllón, el municipio segoviano de sus padres, donde también es alcaldesa. ¿Pero quién es ella? Su nombre es Sonia Palomar y su día a día es este. Sonia Palomar es una vecina ahora mismo del municipio de Ayllón, pero yo he nacido en Madrid y he estado viviendo en Madrid hasta que tuve mi segundo hijo. El mayor tiene 7 años y el pequeño tiene 5. El arraigo que tengo con el municipio es segunda residencia de mis padres y venía pues de veraneo. Mi padre cosechando y yo pues haciendo las actividades que se hacen aquí en verano. Y siempre recuerdo que me iba a Madrid con la lágrima en el ojo. No me gustaba que se acabara el verano, lo pasaba fatal. ¿Con qué me quedaría? No me quedo con Ayllón. Ahora mismo me costaría mucho trabajo tener que volver a Madrid, porque en Ayllón me siento más persona, me siento más Sonia Palomar. No es que necesite que nadie me reconozca que soy Sonia Palomar, pero sí me gusta andar y que los vecinos me den los buenos días y que nos conozcamos todos en el pueblo y sobre todo que haya un buen ambiente en el que los niños se puedan desarrollar y tener una infancia muy feliz, que yo creo que en el municipio de Ayllón lo pueden hacer. Desde luego los míos considero que son muy felices. Pues cuando me instalé aquí me hicieron la propuesta, llegaban las elecciones, que me presentara como candidata. Yo al principio me asusté, pasé un mes terrible, muy mal, y yo decía, pero bueno, ¿por qué me presionan de esta manera? Y al final me convencieron. Y bueno, pues aquí estoy. ¿Qué tal? Bien. Bueno, bien te digo ahora ya que es el 5.º año, pero los 2 primeros la verdad lo pasé bastante mal. Porque yo en mi trabajo en Madrid, yo trabajaba en la Universidad Carlos III, gestionaba las prácticas de los alumnos de la Carlos III, dominaba todo perfectamente y sentía mucho control sobre el trabajo. De repente te haces cargo de una alcaldía y tienes una visión muy amplia y tocas muchas facetas y muchas disciplinas diferentes. Pero bueno, que al final todo con dedicación y con perseverancia se puede resolver, aunque cueste.
La amplitud de asuntos que se ven en las Cortes no tiene nada que ver con esa amplitud de disciplinas y de facetas que tiene que gestionar el alcalde. Pero yo creo, fíjate, que ayuda muchísimo tener el punto de vista local. O sea, yo creo que ayuda muchísimo ser ciudadano primero, ser alcalde, mi abuela era muy refranera, ser alcalde para ver los toros desde otra barrera, muchísimo, porque yo creo que te abre muchísimo la forma de pensar, el pensamiento y la forma de analizar y de ver las situaciones, el hecho de ser alcalde. Y esa experiencia llevada a las Cortes también ayuda mucho a entender el trabajo de la comunidad. Mi familia prácticamente no tiene tradición política. Yo le dije a mi madre, ojo mamá, digo, voy a ser procuradora. Y mi madre, ¿qué es eso, hija? ¿Qué es ser procuradora? Hasta que ya, bueno, pues la explicas. ¿Te acuerdas que iban unas listas que era para el gobierno de la comunidad autónoma? Y entonces ya, pues bueno, ellos van asumiendo. El día que yo creo que realmente se dan cuenta es el día de la toma de posesión. Entonces para ellos ya en ese momento dicen, uff, madre mía. Sí. Mis hijos, como Marcos desde que es pequeño, soy alcaldesa, él está acostumbrado a verme. No es a lo mejor pues eso, como mis padres o mis suegros o mi marido, ¿no? Sin su apoyo imposible, porque mis hijos son muy pequeños y todavía me necesitan mucho. Pienso de verdad, y espero que así sea, porque si no yo el día de mañana sufriré, que ellos comprendan que si yo finalmente acepté ser alcaldesa fue por mejorar el entorno donde habíamos decidido que se criaran nuestros hijos y por aportar y que ellos el día de mañana tengan aquí su futuro y se puedan labrar aquí su futuro, que realmente es lo que me preocupa. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles. La próxima semana tenemos una cita importante en la agenda con la celebración de un nuevo pleno. Todo lo destacado se lo contaremos, como siempre, aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.